Y estamos hablando de algo que es muy importante y estamos hablando de extendernos, de extenderás. Quiero entonces decirle, hermano, que así como dice salir rompiendo, la palabra extenderse, salir rompiendo con violencia, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo el que es firme en sus convicciones, el que no se amilana, el que no se resigna a la obra del diablo, a la obra de la carne, a la tentación del mundo y de la carne, entonces esa persona va a caminar hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero déjeme decirle que todo el mundo se está extendiendo a algún lugar. Escuche, todo ser humano se extiende hacia algún lugar. Es equivocado el pensamiento, es equivocado el concepto de que, bueno, yo no volví a la iglesia, tal vez no estoy avanzando en el Señor, pero tampoco estoy retrocediendo porque yo en mi casa oro, porque yo en mi casa leo la Biblia. No, qué pena, escuche esto. Uno nunca se queda quieto. ¿Sí está escuchando lo que le digo? Jamás nadie se queda quieto, siempre se está avanzando hacia algún lugar, pero se está avanzando. En el mundo las personas están avanzando hacia algún lugar, claro, pero están avanzando. ¿Hacia dónde está avanzando el delincuente? Por ejemplo, hoy que hay tanta delincuencia, ¿hacia dónde está avanzando el delincuente? Hacia llegar a una vejez sólida, una vejez prosperada, una vejez de pronto muy sobreabundada, tranquilos en sus casas, ¿sí? De lo que robaron, de lo que atracaron. Entonces ahora tienen unas familias tranquilas, prosperadas, bendecidas, con buena comodidad, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Lo dudó? ¿Sí o no? Para nada, nunca. De hecho, el peor negocio es hacer lo malo para que le vengan bienes a la persona. La persona que se dedica a hacer lo malo, a cometer delitos, pensando que con eso va a tener una vida sobreabundada y que un día se va a retirar donde nadie sepa de él, en una buena finca, en una finca campestre. Bueno, no, hermano, eso es mentira. Él se está extendiendo hacia su propia desgracia. Oiga, y con su propia desgracia, la desgracia de todos aquellos que están a su alrededor. Porque, hermano, aunque muchas personas lo quieran negar, el destino del padre muchas veces es el destino de sus hijos. Póngase a pensar, claro. Imagínese que una persona que hace lo malo, una persona que delinque, lo menos que va a pasar es que su hijo va a ser una persona marcada por la sociedad. El hijo de don fulano, el hijo del delincuente tal, el hijo de, bueno, el que sea. Y toda esa descendencia, claro, va a ser identificada por aquello que marcó la vida de una persona, por aquello hacia donde él se quiso extender. La persona que es perezosa, que no le gusta trabajar, que va y viene, que dice que consiguió un trabajo, pero que el empleo que lo echaron, que no le dieron trabajo. Hay personas, sobre todo en este tiempo conozco muchas personas, gracias a Dios, muy pocos son los que vemos dentro de la iglesia, no. Pero fuera de la iglesia, escúcheme, vemos muchas personas con pereza, que tienen a sus padres y les dicen no consigo trabajo, pero eso sí, de noche salen, tienen su novia, tienen su novio, pero quieren vivir a costilla de sus padres. Ellos se están extendiendo. ¿Hacia dónde? Hacia el fracaso. ¿Hacia dónde se están extendiendo? ¿Hacia una vida próspera? ¿Hacia una vida bendecida? No, para nada. Asimismo, el cristiano que, póngale atención a esto, el cristiano que está viviendo una vida de apariencia, bueno, ya no. Eso era en otro tiempo. Eso era en el tiempo de la ignorancia de la iglesia, donde llegábamos a una iglesia y empezábamos a aparentar cosas que no éramos, que no somos, que no habíamos alcanzado. Y criticábamos a los demás, a los que con más sinceridad que nosotros vivían, dejando ver sus errores. No, entonces los demás los criticaban, los señalaban y decían, ese no ha nacido de nuevo, ¿Para dónde va un cristiano aparentón? ¿Para dónde va una persona
que aparenta ser santo. ¿Sabe qué me dijo el Señor alguna vez? Recién llegado a la vida cristiana, con días en la vida cristiana, me dijo: Héctor, el que quiere parecer renuncia a ser. Tú nunca llegarás a ser un hombre de Dios, un hombre de ayuno y de oración, si aparentas estar en ayuno cuando no lo estás. Esa fue una de las lecciones que el Señor me dio. Y muchas veces me dijo hipócrita, porque me dejaba influenciar por lo que la iglesia pedía. Me decían: hermano, ya está orando 1 hora, y yo no oraba ni 10 minutos. O sea, a la manera que ellos decían, yo no oraba ni 5 minutos, a la manera que ellos pretendían que yo orara. Yo me quedaba horas enteras hablándole al Señor y preguntándole cosas ahí sentado. Me quedaba callado, meditaba y le preguntaba otra cosa. Esa era mi oración, y esa es mi oración. Pero entonces me decían: hermano, ¿usted ora? Y claro, yo entendía que yo no estaba orando, porque yo no me levantaba, hermano, y estaba 1 hora, Padre, glorifícate, guerreando, y entonces en ese tiempo no lo hacía. Entonces, para que no me oprimieran, una vez le dije: ya casi alcanzo la hora, y no iba ni por 7 minutos. Entonces me di cuenta que estaba por un camino malo, y el Señor me dijo, en ese tiempo me dijo varias veces: hipócrita, ¿por qué aparentas lo que no eres? Y ese día me dijo: el que quiere parecer, el que pretende parecer, renuncia a ser. Nunca llegará allá a ese lugar. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano que aparenta? Llámese lo que sea. Yo he conocido cristianos que llegaron a ocupar la función de pastor, llegaron a ejercer la función de pastor, pero que su vida había sido en gran manera en apariencia. Yo no entendía por qué el Señor usaba esa clase de personas, pero Dios tiene propósitos con todo, y Él le gusta, hermano, que usted y yo veamos que Él es bueno. Él le gusta mostrarse como lo que es bueno, aunque nosotros no seamos sinceros y no nos mostremos como somos. Pero ya dentro del ministerio, entonces su apariencia lo llevó a fracasar, lo llevó a tener problemas con la iglesia, problemas con el entorno, con los vecinos, porque se le salió lo que estaba escondiendo. Porque la presión, escúcheme, la presión hace que en usted y en mí brote lo que somos. Oiga, maquille una naranja como un mango y diga: no, es que este mango es redondito, póngale el color del mango. Cuando viene la presión, entonces va a brotar ¿qué? ¿Pulpa de mango? No, va a brotar naranja, porque la presión es lo que exprime lo que hay dentro de la persona, y la persona entonces empieza a extenderse en esa dirección, en la dirección del enojo, de la percepción de injusticia, en la percepción, hermano, de ira, de pleito, de contienda, y entonces se va extendiendo hacia el fracaso. ¿Hacia dónde nos estamos extendiendo nosotros? Sabiendo que somos nuevas criaturas. ¿Somos nuevas criaturas o no? ¿Hay una nueva naturaleza en nosotros, sí o no? Bueno, ¿hacia dónde nos estamos extendiendo? Porque, permítamelo, yo quiero cada vez entenderlo mejor. En la medida que cualquiera de nosotros se deje llevar por la tentación, digamos que alguno de nosotros, Dios nos guarde a usted y a mí. Dios nos guarde a usted y a mí. Bueno, digamos que a alguien de por allá, de otra congregación, se le esté dando la oportunidad de que en la empresa están existiendo sobrantes de mercancía, sobrantes de dinero, y que ese creyente, viendo que eso sobra, en vez de reportarlo, lo guarda, porque nadie lo pide, porque nadie lo necesita. Escuche, ¿hacia dónde va esa persona? Piense, que alguien por allá como cristiano esté permitiendo una tentación, y entonces hay un chat secreto por allí donde se escribe con alguien, donde comparte con alguien, donde le dice cosas a ese alguien, donde se han quedado de ver, han prendido la cámara, escúcheme, han prendido la cámara y chatean y se dicen cosas bonitas. ¿Hacia dónde se está extendiendo esa persona? Si está encerrado en el pecado, si está encerrado en la tentación, si no ha salido rompiendo, si no ha salido con violencia del engaño, del encierro del diablo, él se está extendiendo, claro, se está extendiendo hacia su condenación, se está extendiendo hacia la desgracia, se está extendiendo
hacia cosas que no deberían haber en el cristiano. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de que nosotros como cristianos aceptemos y permanezcamos mucho tiempo en la tentación o en el pecado, hace que venga sobre nosotros malas cosas, malas consecuencias. Entonces es ahí donde el mundo entero, la persona inconversa, ve al cristiano y lo señala y dice: ¿y ese qué? Antes que estaba en el mundo le iba bien. ¿Por qué le iba bien cuando estaba en el mundo? ¿Por qué? Porque él hacía lo que el mundo quiere, porque hacía lo que el mundo hace, porque era normal. Él se movía en un medio natural donde todo el mundo lo identificaba como parte de ese mundo, y el mundo le ayudaba a sus triquiñuelas, le ayudaba a sus mentiras, a su engaño, y tenía dinerito y le iba bien, no le faltaba nada. Pero llega a la iglesia y pretende seguir engañando, y pretende seguir mintiendo, y pretende seguir haciendo lo malo, aunque sea, según él, a escondidas. Entonces lo que sucede es que el mundo donde vive ahora es un mundo espiritual que va a empezar a ir en contra de lo que él hace, porque si tiene una nueva naturaleza y él va en contra de esa nueva naturaleza, hay una contradicción. ¿Sabe? Yo le recuerdo algo que estudiamos alguna vez. En el mundo solamente hay una criatura que es capaz de vivir en desacuerdo a su naturaleza. En el mundo solamente hay una criatura que es capaz de vivir con una conducta contraria a su naturaleza. Es el único ser. Se llama el cristiano, pero usted y yo no. Usted y yo no. Escuche, la tortuga nunca volará. El ave nunca se resignará a andar detrás de unos pollitos ahí, detrás de una gallina picoteando el piso. El ave nunca hará eso. El pececito jamás va a querer salir a la playa y quedarse a broncearse. No, él no va a hacer eso. Oiga, la tortuga, la cría de tortuga, cuando sale del huevo, jamás correrá playa adentro. No sé quién le dijo que tenía que correr hacia el agua. No lo sé. Solo sé que es su naturaleza. Pero ¿sabe? El único que recibió una naturaleza de justicia y santidad, escuche, y sigue practicando algunas obras de la carne, es un cristiano que vive por allá lejos, no por acá cerca. Usted no, yo tampoco. Pero piense. Cuando éramos inconversos, cuando no teníamos al Señor, vivíamos de acuerdo a esa naturaleza de orgullo y codicia. Escuche, todo pecado que se comete aquí en la tierra se comete o por orgullo o por codicia. Y nosotros vivíamos cómodos en ese mundo. Íbamos avanzando hacia la muerte, oiga, reconocidos y conocidos por todo el mundo. El que mejores chistes hace, el que ha tenido 4 mujeres, el que ha dejado hijos por ahí regados. Eso, íbamos avanzando hacia la muerte, pero ¿sabe qué? Con honores. Sabíamos que nuestros amigos se iban a pegar una borrachera el día de nuestro velorio, porque es que, claro, con honores íbamos hacia la muerte, porque hacíamos todo lo que corresponde a la naturaleza pecaminosa. Claro, fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, contienda, hechicerías, homicidios, borracheras, todas. Y llegamos a la vida cristiana. El Señor le da muerte a esa antigua naturaleza y nos da una nueva naturaleza. Y no sé, por allá algún cristiano en otro lado sigue lleno de ira, sigue lleno de pleito, de contienda, sigue asomándose a la ventana a ver cuándo ve la vecina, la desea, todavía accede a la pornografía, todavía dice mentiras, todavía altera los documentos en su empresa, en cualquier lugar, y dice que es cristiano. Y él debería ir hacia la abundancia, y él debería ir hacia la prosperidad, él debería ir cada vez a una mayor bendición, porque ¿sabe qué dice Proverbios 4:18? Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No retrocede, escúcheme, no se va desviando cada vez más, no está en desgracia, no va hacia la perdición, no, por el contrario, todos los días es perfeccionado.
todos los días vive mejor. ¿Quién dice amén a eso? Entonces entendamos eso, mi hermano. Usted y yo nos estamos extendiendo. ¿Hacia dónde? Es tarea de cada uno de nosotros mirar si nos estamos extendiendo a través de la obediencia a la palabra, si nos estamos extendiendo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Si no, si es cualquier otra opción, no, que es que yo voy a hacer esto y que después sí. Mire, un cristiano me decía, con la misma mentalidad de la gente del mundo, con la misma mentalidad, un cristiano me decía, no, pastor, yo entiendo que este negocio, la venta de licores, yo entiendo que este negocio no le agrada a papá Dios, yo sé, yo lo entiendo, pero ¿sabe qué? Yo voy a estar 5 años voy a hacer un ahorro, voy a trabajar fuerte y después cambio de negocio. ¿A quién querés engañar?, le dije yo. 5 años haciéndole daño a la humanidad, siendo un instrumento del enemigo. 5 años. 5 años trabajándole al diablo y yendo a la iglesia. ¿A dónde te querés extender? No, pastor, lo que pasa es que yo quiero, yo sé que después de estos 5 años yo puedo cambiar de negocio y servirle al Señor y todo lo demás. Pues el hermano en 1 año y medio terminó horrorosamente mal, porque él no se estaba extendiendo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, sino que se estaba extendiendo hacia su propia codicia. En su propio razonamiento se estaba extendiendo hacia sus propios planes, desoyendo lo que dice la Biblia y sirviéndole al diablo. Tiene que estar muy claro en nosotros, hermano, hacia dónde nos estamos extendiendo. Usted es un buen esposo, usted es un buen padre, usted trata de dedicarle tiempo a sus hijos. Hermano, usted va a tener una buena vejez y va a estar en el reino de los cielos si es obediente a la palabra del Señor. Pero esos padres, hermano, que no tienen tiempo para sus hijos, sus hijos lo están criando otros, manda a trabajar a su esposa y la presiona y la acosa y a toda hora está con el último teléfono de alta gama y entonces se está dando una vida. Mire, se está dando una vida que Dios no le ha permitido. Hay cristianos que se están dando una vida de apariencia. Lo que tienen es muy bonito y parecen que fueran de un estrato, pero lo deben todo. Y él tiene al menos 2 estratos por debajo de lo que está aparentando, porque él no sabe para dónde va, porque él no sabe para dónde se está extendiendo. Él se está extendiendo a agradarle al mundo, a que el mundo lo mire y diga, wow, qué prosperidad. Pero esa prosperidad es mentirosa, esa prosperidad es aparente. Que el Señor nos ayude a saber hacia dónde nos estamos extendiendo. Iglesia, que el Señor no nos permita, que el Espíritu de Dios que está en ti y está en mí, no nos permita dejarnos engañar, ni por nuestra alma, ni por ningún demonio, en esto de para dónde nos estamos extendiendo, para dónde vamos, cuál es el camino que hemos escogido. Entonces, lea por última vez, porque aquí quedamos el día de ayer. Lea conmigo segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios 5:17 dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y aprendimos o estamos aprendiendo por esta palabra que necesitamos reconocer que hemos recibido una nueva naturaleza, así que la vida que tenemos por delante debe de ser nueva. Pero nos encontramos con que el pasado en muchos de nosotros, tal vez en la gran mayoría, nos puede estorbar, nos puede detener. Se puede convertir en un peso muy difícil de arrastrar en una vida que debería ser una vida de libertad, porque Jesucristo nos hizo libres. Y si el Hijo nos ha libertado, somos verdaderamente libres, ¿sí o no? Entonces no se le olvide eso. Usted tiene que mirar qué es lo que está afectando su futuro. ¿Qué es lo que no lo deja vivir en Cristo Jesús? Una vida con una proyección futura hermosa. Mire si todavía se acuerda de atrás, de ayer. Mire si todavía le duele el pasado, si todavía lagrimea cuando se acuerda de ese
de esa situación dolorosa, mire si todavía no ha podido perdonar a su esposo o a su esposa. Eso es un estorbo terrible. Escuche, para muchos cristianos que creen que como nadie se da cuenta, nadie está enterado porque a nadie le han dicho, que el dolor en su corazón continúa allí por la infidelidad de su esposa, por la infidelidad de su esposo, y van a la iglesia, pero ya su corazón no es el mismo, ya su actitud no es la misma, ya no le provoca levantar las manos al cielo. Y se justifica porque dice, esto es muy duro, ella no debió de hacerme esto, a mí él no debió de engañarme así, de esa manera. Y se resignan a permanecer en un estado de no perdón, en un estado de dolor. ¿Sabe hermano que esto es bien delicado? Porque mucha gente, muchas personas en la eternidad, allá frente al trono blanco, se van a expresar de maneras parecidas a esta. Pero si yo fui el engañado, Señor, ¿por qué me condenas a mí y no a ella? ¿Por qué me condenas a mí y no a él? Y la respuesta va a ser de esta manera. Porque aunque tú nunca fuiste infiel, no perdonaste y yo no te puedo perdonar. Está escrito en mi palabra. En cambio, el que te fue infiel, la que te fue infiel, se arrepintió, me confesó con sinceridad su pecado y se apartó totalmente de él. Tú permaneciste en el odio, en el reclamo, en el pensamiento doloroso, y está bien claro que si no perdonas a los hombres sus ofensas, yo no te puedo perdonar. Qué doloroso para una persona que enfrenta la eternidad como víctima, lo que me hicieron. ¿Usted conoce a alguien así? Yo conozco muchas personas. Pastor, es que lo que pasa es que usted no se pone en mis zapatos, lo que me hicieron. Hermano, sea lo que sea, para poder seguir adelante hay que romper esa barrera. La barrera del no perdón, la barrera del dolor, del odio, del resentimiento. ¿Sabe qué? Hay que romperla. Porque si no, no nos estamos proyectando hacia la meta del supremo llamamiento, nos estamos proyectando hacia la condenación. Que eso nunca le quede duda, hermano, hermana. Jamás. Entonces es necesario que el cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios, tenga muy claro qué le puede estar estorbando de su pasado, porque el pasado se convirtió en el estorbo más grande de muchos buenos cristianos. Escúcheme, muchos ministros, el pasado se les convirtió en el escollo más grande, más terrible. Impresionante. Y quiero contarle algo. Conocí un ministro de los Llanos Orientales, en uno de esos municipios que son tan hermosos pero que están alejados por allá, que para ir a otro pueblo se necesitan recorrer 2-3 horas. Allá los pueblos son muy lejanos el uno del otro. Oiga, conseguir una buena agua para bañarse de Villavicencio hay que recorrer al menos 2 horas y media para que se dé cuenta. Y uno dice, cantidad de ríos alrededor, sí, pero un buen río hay que recorrer un buen trecho. Y entonces conocimos y me escribió un pastor que estaba viviendo una situación muy difícil. Él ya tenía 12 años, 17 como cristiano, 12 años como pastor. Él le iba mal, la situación estaba bien difícil, el problema con su esposa. Uno de sus hijos estaba en una rebeldía impresionante y me dijo que le ayudara. Me di cuenta que este hombre tenía un reclamo, un odio, un resentimiento, así como lo estoy escuchando, con su mamá, con la persona que lo dio a luz. Sencillamente porque fue una mujer trabajadora que al verse sin el papá, entregó sus hijos, se los dejó a la abuela se los entregó a otra hija, tía de ellos, y esa mamá se fue a trabajar. Un día volvió y cuando volvió sencillamente les trajo una ropa, unos zapatos
Hola, mijo, y volvió y se fue. No la volvieron a ver. El resentimiento de este hombre era tan profundo que a él no le gustaba hablar de eso, del tema no le gustaba hablar. Cuando yo quiero ayudarlo y le digo, ¿qué hay que te duela en tu vida? ¿Qué tema te produce dolor si hablas de él? Me dijo, no toquemos eso, pastor, ayúdeme, pero no toquemos eso. Le dije, me es imposible ayudarte si no identifico qué es lo que te está estorbando en el futuro que te espera en Cristo Jesús. Por fin, al final, él me dejó de escribir como 3, 4 semanas. Después me volvió a escribir, es que estoy en esta situación así, que es muy difícil, pastor, es desesperante, ya no sé qué hacer. Por eso, yo no le puedo ayudar si usted no es sincero conmigo. Hasta que al fin lo dijo. Hermano, esos 12 años de ministerio los estaba recorriendo hacia la ruina, porque de la denominación donde él trabaja o trabajaba, porque ya no lo está haciendo, le habían entregado una iglesia en los Llanos Orientales, le habían entregado una iglesia de 300 personas, que por allá una iglesia de 300 personas es grande. En esos municipios del llano una iglesia de 300 personas es grande. Se la entregaron y en esos 12 años tenía 25 personas. No le alcanzaba para alimentarse ni a él ni a sus hijos en una rebeldía horrible, su esposa, una mujer de Dios, pero aburrida, con esa amargura de él, con ese maltrato de él, ese maltrato hacia la iglesia, había aburrido a mucha gente. En el pueblo ya lo conocían como el ogro, sí, así le decían, como el ogro. Y todo por una cosa, hermano, que no había podido solucionar en su vida. No había podido perdonar que su mamá lo hubiera abandonado estando él de mesecitos. Tenía como 11 meses cuando se fue. Nunca pudo soportar ni sobrellevar el pensamiento de que ella se abrió paso en la vida, buscó trabajo, les mandó de vez en cuando comida, pero que a él no le faltó nunca el techo, que a él nunca le faltó la comida. Eso nunca lo agradeció. Y sabe que al final le pidieron la congregación. Hermano, creo que se demoraron mucho, porque una persona así. Entonces yo le decía esto: ¿hacia dónde vas? Esa era la pregunta que yo le hacía a él. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde crees que estás yendo? Estás yendo para la condenación, no te equivoques. Si te mueres hoy te vas para el infierno, la Biblia lo dice. Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, te perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre te perdonará. Ahí, léalo que ahí está. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y él decía, pastor, pero es que ¿no le parece injusto que después de que ella no se preocupó por nosotros, ahora yo corra a buscarla? Ella nunca nos ha buscado. ¿Y qué tiene? Vos sos el hijo y ella es la mamá. Y si vamos a ser bíblicos, que debería ser muy bíblico por la función de ministro, de pastor que tenés, deberías ir a buscarla. Deberías confesarle todo el odio que ha existido en tu corazón. Deberías pedirle perdón por ese odio que has sentido por ella toda la vida. ¿Yo soy el que le tengo que pedir perdón a una madre irresponsable? Sí, así lo dice la Biblia. Pero como ministro, él no entendía eso. Y él se estaba extendiendo hacia su propio fracaso y al final hacia la condenación. Todo lo que nosotros hagamos, toda conducta que usted y yo tengamos, siempre nos va a llevar a extendernos hacia algo, hacia un lugar, hacia un fin. Es muy importante reconocer hacia dónde vamos. Ahora, yo quiero que empecemos a estudiar Filipenses, capítulo 3. Estamos hablando de extendernos, no solamente de avanzar, no, sino de tener el carácter necesario, la convicción necesaria para salir rompiendo cualquier tentación, cualquier oposición, cualquier influencia maligna, cualquier seducción que el diablo quiera tener o que quiera poner en nuestra vida. De eso estamos hablando. Filipenses 3:1 dice,
Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros, ¿sí lo está leyendo, hermano? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Empieza a explicar. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, escuche, es aquí donde Pablo habla de haber roto, de haber salido con fuerza de una religión que él vivió durante mucho tiempo. Oiga, de todo lo que estudió en toda su vida. Él hizo preescolar, primaria, bachillerato, universidad, especialización y doctorado en esta religión judía. Y oiga lo que está diciendo, oiga lo que dice. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Deténgase allí, por favor. Deténgase, yo quiero como que empecemos a meditar. Porque hay cosas, y se las digo como ser humano, se las digo como un cristiano que llegó contaminado del mundo, tal vez a más no poder. Hay cosas que en nuestra vida se levantan con una fuerza impresionante y que de cierta manera nos ponen a tambalear en la fe, en el hecho de que parecieran ser más importantes las metas, los logros, los proyectos, la visión, el deseo de llegar a un lugar, el deseo de cumplir una meta. A veces se convierte más fuerte ese deseo que lo que Cristo nos dice en su palabra. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos estar muy atentos a identificar? A veces el cristiano se pasa tiempos, y cuando digo tiempos pueden ser años, caminándole a un propósito y diciendo que es cristiano, pero esperando el momento de poder dar el paso a lo que quiere. Se lo voy a explicar. En algún lugar de Colombia, en una congregación, había una persona muy reconocida por la congregación, muy respetada, de muchos años en el evangelio. De hecho, mi familia y yo llegamos, conocimos a esa persona y, hermano, tremendo, de las personas que daban testimonio de permanencia en la iglesia, de servicio, de madurez, impresionante. Pero nos dimos cuenta con el tiempo de que ella no había pecado porque no había tenido, esa persona, no había pecado porque no había tenido con quién. Escuche, andaba en el camino, pero así. Andaba en el camino, pero no mirando la meta del supremo llamamiento, no teniendo como punto de llegada la obediencia a Cristo. No, ella iba así, vea, iba así. Y en todos esos años no se le había presentado la oportunidad, pero estando nosotros en ese lugar, se le presentó la oportunidad. Una persona le puso cuidado, se le acercó, le habló bonito, esa persona le habló bonito también, y terminaron en adulterio. Entonces, esas son las cosas que yo le hago pregunta al Señor. Yo me siento un día y empiezo a preguntarle, Señor, yo no entiendo, ¿por qué esta persona que parecía así, por qué esta persona que dio testimonio de ser una persona seria, madura, por qué termina de esta manera? Entonces el Señor me explicaba algo que se llama concupiscencia. El significado de la concupiscencia es la expectación, especialmente por lo prohibido. Y me hacía entender que hay creyentes que al no haber sido bien enseñados, ellos van por la iglesia, ellos van por el mundo como cristianos, pero están esperando
la oportunidad de hacer lo que su corazón ha deseado toda la vida. Y se pueden demorar 2, 3, 5, 10, 15 años en encontrar su propósito, no el propósito de Dios, su propósito. Y cuando lo encuentran, se tiran de cabeza. Esto es lo que yo quiero. Es ahí donde le he enseñado yo a usted, mi hermano, mi hermana, a ponerle cuidado a los anhelos. Tenga cuidado de los prototipos. No hay nada más feo, hermano, que un hombre viejo, una mujer vieja, enamorado, enamorada de un jovencito, de una jovencita, porque así me lo soñé desde que estaba joven. Así me la soñé desde que estaba joven. Esa era la que yo quería y ahora como me puso cuidado, lo dejo todo por salir detrás de ella, dicen algunos. No. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Sí dice la Biblia así? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y añade algo, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces nosotros no podemos de ninguna manera dejarnos engañar diciendo, no, es que yo soy cristiano y mi propósito es llegar a la meta del supremo llamamiento y servirle al Señor, cuando lo que en mi corazón hay es otra cosa. Estoy mirando a ver. He visto personas que permanecieron en la iglesia cristiana hasta el momento que tuvieron la oportunidad de engañar y de robar a otro, de enredarlo con un cuento y sacarle un dinero prestado y no se volvió a ver. Entonces la pregunta es, ¿qué estaba haciendo en la iglesia? Dios, que es bueno, lo llamó, ¿sí o no? Como lo llamó usted y me llamó a mí. Pero él nunca dejó su proyecto de vida. Él nunca dejó su deseo, su anhelo, que haya una oportunidad y engaño a alguien, que haya una oportunidad y tumbo a alguien, lo robo y me voy. Pero es cristiano, sí, pero nunca dejó desarrollar esa nueva naturaleza, nunca rompió la tentación, nunca salió violentamente, hermano, de esa cosa que vino con él del mundo. Entonces el resultado fue terrible. Dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿qué era ganancia para ti? Yo lo tengo claro. Yo sé lo que era ganancia para mí. Hermano. Y muy rapidito lo puse en una lista. Señor, cuando no te conocía me deleitaba en esto. Esto era mi felicidad. Esto era mi regocijo. Esto me hacía sentir pleno. Esto me hacía sentir realizado. Esto me hacía sentir importante. Se lo tuve que decir, hermano. Claro. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es allá donde el cristiano debería llegar. Lamentablemente, no toda la iglesia entiende esto, porque no a toda la iglesia se le ha enseñado esto. Hermano, por obedecer al Señor, yo tengo que llegar al punto donde considero basura el resto. Lo que me lleve a desobedecer a Cristo, yo tengo que llegar al punto que lo considero nada. No importa lo que haya que hacer para obedecer al Señor. Escuche, hermano. Escuche, porque muchos creyentes hoy están patinando en cosas tan sencillas como que un hijo esté pecando en su propia casa. Así. Llámese ministros, llámese cristianos viejos, llámese obreros de las iglesias. Ellos prefieren guardar silencio y dejar las cosas calladitas, que no importa. Piénselo. No importa, no, cállese, no hay problema. ¿Cómo voy a sacar a mi hijo, a mi hija? ¿Cómo voy a hacer eso? Uy, no, nunca, jamás. ¿Qué tal? ¿Yo acaso? No, yo tengo amor. Pastor, usted no tiene amor en su corazón. Uy, hermano. Es que esto es confrontante, hermano. Es confrontante. Se lo voy a explicar de otra manera. Alguien conoció al Señor, se enamoró, lo vi llorando un día, lo vi lleno de la gloria del Señor, se levantó de ahí, me abrazó, estábamos también nosotros recién convertidos. Pero cuando el pastor lo llamó y le dijo, ¿y usted qué va a hacer? Él es músico. ¿Usted qué va a hacer? Él dijo, no, yo amo mucho al Señor, pero pues yo sé que yo no puedo seguir la vida cristiana en esta vida que tengo.
¿Y por qué no? Le dijo él, póngase a estudiar la Biblia, que Dios hará lo que tenga que hacer. Dijo, no, no, realmente yo no puedo dejar lo que hago, no puedo dejar lo que soy. Así que él no siguió y lo vi quebrantado, oiga, y lo vi tocado por el Señor, pero sencillamente no fue capaz de dejar lo que hacía para él, parte de su vida, tal vez era muy importante en su vida, y él prefirió decir, no, después, cuando sea más viejito, yo voy a buscar del Señor, ahora tengo una juventud por delante, ahora tengo una vida por delante, gano bien. En ese tiempo, trabajar en los mariachis, hermano, era un negocio impresionante. De tal manera que hace como 2 años, 2, 3 años, no, en Villavicencio, averigüé cuánto valía una serenata de 10 canciones de un mariachi, y valía lo mismo, escúcheme, de lo que nosotros cobrábamos por 7 canciones hace 25 años, 26 años ya, valía lo mismo. En ese tiempo, hermano, todo era bien caro, todo lo que tenía que ver con la música y mucho más con los mariachis. Y entonces él se pegó de ahí. Él dijo, no, yo de pronto aguanto hambre, cosa que yo no fui capaz de pensar. Hermano, yo no razoné eso. ¿Y sabe por qué yo no razoné eso? Yo tenía, era socio de un mariachi, dueño de una orquesta. ¿Sabe por qué yo no razoné eso, hermano? Porque Dios mismo fue el que me dijo. Dios mismo fue el que me dijo, sálgase de ahí. Entonces el que me miraba alrededor me decía, loco, Héctor se volvió loco, ¿cómo se le ocurre? ¿De qué va a vivir? ¿Va a aguantar hambre? Yo acaso pensé en eso, me reía con una alegría de hacer esas locuras. Pero precisamente hoy vemos nosotros que hay personas que no dejan. Vea, personas que se conocieron ya siendo cristianas, se juntaron en pecado, se fueron a vivir juntas y les llegan los problemas horribles porque se están extendiendo hacia la condenación. Piden consejo, se les lee la Biblia y les dice, mire, ustedes están en pecado. La Biblia no dice otra cosa sino, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabe qué dicen? Después de que eran cristianos viejos, conociendo al Señor, dicen, no soy capaz. No, yo la quiero mucho, yo lo quiero mucho, yo no soy capaz. No, habrá otra solución. No se pueden casar, ya están casados. Cuando conocieron del Señor estaban solos. Y ahora sencillamente toman una decisión y dicen, no. Pablo está diciendo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vamos a estudiar hasta ahí. Mañana continuamos porque esto se pone interesante. Entonces, para mí y para usted, para el que quiera aceptarlo, meditemos hacia dónde nos estamos extendiendo, para dónde vamos, a dónde queremos llegar con lo que estamos viviendo, con las cosas que estamos haciendo, para dónde vamos. Para que después no diga, ay, ¿por qué? Ay, yo no sé por qué me pasó esto. Ay, ¿por qué será? Yo le he preguntado a Dios y yo no sé. A mí la Biblia me dice que la maldición nunca vendrá sin causa, que Dios no es injusto para pagarle mal al que vive bien. No. Eso sí, nunca le demos lugar en nuestra mente. No, Señor. El problema es la ignorancia con la que crecimos en el Evangelio, pero estamos saliendo de la ignorancia. Estamos saliendo de la ignorancia. Gracias a Dios que el Señor nos está dando entendimiento y que cada día somos más conscientes de la verdad del Evangelio y de lo que tenemos que hacer como hijos de Dios.